Formulario HTML Bootstrap para editar registros. Continuamos en nuestro proyecto, estamos trabajando en el archivo categoría.js. Ya implementamos la función para guardar y editar, y esta función pues siempre va a ser lo mismo. Sí, va a guardar y va a editar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el formulario que estamos implementando en el archivo categoría.php de la vista lo va a enviar enteramente ¿a qué archivo? Pues al archivo categoría.php mediante el método post. Pues a todos los datos que se registren en el formulario, porque así hemos implementado nosotros un formulario con el ID formulario, van a ser enviados mediante método Ajax a categoría.php y lo va a enviar mediante una variable OP con el método get con el valor guardar y editar. ¿Qué va a hacer esta variable en Ajax? Si recibe guardar y editar, va a evaluar y va a decir, si el ID categoría está vacío, pues voy a insertar. Y si el ID categoría no está vacío, lo que voy a hacer es, voy a editar los datos de esa categoría y los voy a modificar. Porque yo estoy recibiendo el ID, quiere decir que hay una categoría que estoy a punto de modificar. Vamos a trabajar entonces, regresamos nuevamente en categoría JS y debajo de la función guardar y editar, voy a agregar una nueva función aquí. Vamos a agregar una función que me muestre los datos en los objetos respectivos del formulario de la categoría que quiero modificar. En este caso, función mostrar, y voy a recibir como parámetro el ID categoría de cuyos datos quiero mostrar. De esa manera entonces, la función mostrar recibe una ID categoría y a partir de esa ID categoría yo voy a obtener los datos. Inicialmente entonces vamos a declarar mediante jQuery el método post y voy a indicar al método post los siguientes parámetros. Inicialmente, cuál va a ser la URL a donde voy a enviar la información mediante el método post. Si nos fijamos, estamos en la carpeta Ajax, categoría.php y mediante head voy a enviar la variable OP con el valor mostrar. Si regreso a categoría en la carpeta Ajax, que lo tenemos aquí abierta, vemos que tenemos debajo el case para la variable OP, tenemos mostrar. Miren lo que hacemos. ¿Qué le decimos entonces? Regresamos a categoría JS y acá le vamos a indicar la variable a través del método post que estamos enviando. En este caso estoy enviando la variable id categoría mediante el método post. ¿Y qué valor le estoy indicando? El id categoría que estoy recibiendo. Este id categoría es el id categoría que voy a enviar a esta URL y este es el valor que le voy a enviar. En este caso es el id categoría que estoy recibiendo. Más hacia la derecha tenemos que estamos implementando una función y esta función va a tener un valor que lo voy a almacenar aquí en mi data. ¿De dónde voy a obtener ese valor? De toda esta URL, Ajax categoría.php con la opción mostrar. Regreso a categoría.php en la carpeta Ajax con la opción mostrar. Y lo que voy a hacer es, voy a llamar a qué método, al método mostrar de mi objeto categoría, que hace referencia a la clase categoría en mi modelo. Si regreso a la clase categoría en mi modelo y me ubico en el método mostrar, voy a verificar que estoy haciendo un select de todos los campos de la tabla categoría, donde el ID categoría coincide con el ID categoría que estoy recibiendo, ya que este método mostrar también recibe un ID categoría. Y lo único que hace me retorna ese valor después de ejecutar esa consulta SQL. Si nos fijamos ahora en ejecutar consulta simple fila, le doy clic derecho, ir a definición, nos vamos a ir a la clase de conexión y este método de ejecutar consulta simple fila, lo único que hace es me devuelve esa fila obtenida, me devuelve para esta parte del modelo. Y esto también lo voy a devolver aquí a categoría.php en la carpeta Ajax. Tenemos justamente aquí en la función mostrar. Y lo estoy enviando con qué tipo de dato, con un JSON. Estoy enviando todo ese valor, o sea, todo ese registro de la tabla categoría lo estoy enviando mediante un JSON encode. Regreso nuevamente a categoría JS para continuar trabajando. Vamos a agrandar un poco esto. Y listo. Y entonces todo el registro lo estoy obteniendo aquí, en este objeto data. Continuamos entonces debajo. Ahora entonces he declarado nuevamente otro objeto y voy a convertir los datos que estoy recibiendo desde esta URL, estoy recibiendo, lo convierto a un objeto JavaScript. Y como tengo que mostrar pues el formulario, voy a llamar a qué función, a la función mostrar, mostrar for, digo true para mostrar el formulario. Debajo entonces, ¿qué hago? Con jQuery busco el objeto cuyo identificador es nombre y le envío lo que tengo en mi nuevo objeto, en mi índice nombre en este caso. Recordemos que nombre es un input que hemos implementado en el formulario con este ID nombre. Hacemos lo mismo para descripción, le envío lo que tengo en mi data.descripción y para ID categoría lo que tengo en mi data.id categoría. De esa manera entonces, voy a guardar hasta ahí con control S
Y ya tenemos terminado nuestra función mostrar. Pero ahora, ¿de dónde voy a llamar a esta función mostrar para yo enviarle los datos correspondientes según su ID categoría? Y enviarle a qué input, al input nombre, al input descripción y al input ID categoría. Voy a regresar a mi carpeta Ajax y dentro de la carpeta Ajax a mi archivo categoría.php, aquí. Y vamos a bajar justo en el case listar. En el case listar, en el índice 0, lo que voy a hacer aquí, voy a cortar primero esto y aquí voy a enviar un botón. Entonces, con apóstrofos, con al39, voy a indicar código HTML como si fuera un string. Entonces vamos a agregar inicialmente un botón. Cerramos aquí nuestro botón. Y en este botón vamos a poner, por ejemplo, editar. Vamos a ponerle una clase a este botón para que se vea de manera amigable. En este caso le voy a poner btn, btn-warning. Y hasta ahí, control S hasta ahí. Voy a regresar, actualizo mi listado y ya tengo mi botón editar. Ahora, cuando yo haga clic en este botón editar, me debe de llamar a qué función, a la función mostrar. Vemos que el botón editar, las letras están muy grandes, así que es mejor poner un icono. En este caso vamos a poner un icono. Regreso entonces al case listar. Y aquí en vez de editar vamos a borrar esto y vamos a poner la etiqueta y vamos a cerrar aquí la etiqueta y vamos a poner la clase phone y el icono que voy a poner va a ser pencil para que aparezca un lapicito. Guardamos hasta ahí, actualizamos y ya nos aparece un lápiz. Cuando yo haga clic en ese lápiz me debe llamar a la función mostrar. Lo que voy a hacer entonces es, vamos a indicarle en la propiedad onClick, le vamos a indicar igual y entre comillas vamos a indicar a qué función JavaScript vamos a llamar, en este caso a la función mostrar, y entre paréntesis vemos que la función mostrar está esperando un parámetro. El parámetro que está esperando es el ID categoría. Regreso a Ajax y aquí tengo que indicarle pues el ID de la categoría que voy a mostrar los datos para modificarlos. Pero si nos fijamos, todo es una cadena de texto en PHP. Lo que voy a hacer aquí, voy a cerrar la cadena de texto con apóstrofos. Cierro la cadena de texto y empiezo una nueva. Cierro esta, concateno y empiezo una nueva. Pero entre cadena y cadena de texto aquí voy a poner el reg y de categoría que estoy obteniendo, gracias en este caso, al bucle while. Si guardamos hasta ahí con control S, regreso a mi listado, actualizamos el listado. En este momento estoy probando con el navegador en modo incógnito. ¿Para qué? Para actualizar las librerías, ya que a veces el navegador no actualiza las librerías y pensamos que tenemos errores cuando en realidad la librería no se ha actualizado. Regresamos a categoría.php en la carpeta vistas y vemos que aquí estamos haciendo el llamado a ¿quién? A categorías.js en la carpeta scripts. Vamos a probar si funciona de manera correcta el botón editar. Voy a editar por ejemplo en la categoría 2. Hago clic en el botón editar y ya me carga los datos aquí, categoría 2 y descripción categoría 2. ¿Qué tal si le pongo categoría 20 y descripción categoría 20? Le doy clic en guardar y ya me aparece el mensaje categoría actualizada. ¿Ok? Y vemos que ya se actualizó, en este caso la categoría 20. Vamos a ver si funcionan las búsquedas y ahí está, categoría 20.